En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días, sea usted bienvenido a la edición de fin de semana. Hoy es sábado 4 de agosto de 2018. Esta es la emisión 18.234 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. Este es el éxito que queremos en tu vida. Que cada una de tus visitas se convierta en uno de esos momentos en los que es inevitable una sonrisa. Porque sabes que vuelves a casa con todo lo que tenías en tu lista. Y porque te llevas un precio que te sirve. Un precio para ahorrar y seguir construyendo los sueños de tu familia. Es que ustedes, las mujeres de este país, nos inspiran para hacer que cada día haya un poco más de éxito en sus vidas. Éxito para servirte. En Hidroituango trabajamos sin descanso para superar todos los retos. Y en cada meta lograda están los miles de corazones que nos han apoyado. A las comunidades, a las instituciones y a un país que se ha unido en solidaridad, gracias. Seguimos poniendo nuestro corazón y nuestra fuerza para cuidar la vida, el ambiente y superar este momento. La esperanza sigue viva. Hidroituango es Colombia. Un mensaje de EPM, Alcaldía de Medellín, Sociedad Hidroeléctrica Ituango, Idea y Gobernación de Antioquia. El periodista Jesús Antonio Vargas Marín nos presenta al invitado de esta mañana. Muy buenos días, oyentes del Noticiero Económico Antioqueño. Este fin de semana tenemos como invitado al doctor Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz. Él es el director ejecutivo de EY. EY es una compañía muy conocida, la hemos conocido mucho sobre todo en el tema de la revisoría fiscal. Y es muy interesante saber de distintos profesionales. También hace poquito la compañía deploró la muerte del doctor Francisco González, a quien tuvimos oportunidad de conocer en algunas reuniones de la Cámara de Comercio Colombo-Americana. Le presento el saludo del director J. Enrique Ríos. Doctor Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz, bienvenido al Noticiero Económico Antioqueño. Usted hace unos días en la sede de Milla de Oro en Medellín nos estuvo ilustrando acerca del escenario de las zonas francas que funcionan en Colombia. Pero antes yo quisiera introducir el tema diciendo qué significa la frase que vi en el salón de EY que dice: líderes que construyen un mejor mundo para trabajar. Buenos días. Buenos días, Jesús. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la frase que es el lema de EY es que seamos asociados de negocios de nuestros clientes, es decir, que seamos partícipes del negocio, que conozcamos cuál es la estrategia desde el inicio y que podamos ir planeando conjuntamente con nuestros clientes la mejor manera de llevar a cabo estos negocios en Colombia, de tal forma que se cumplan todos los objetivos que ellos proponen, que ellos están, planeando para desarrollar en Colombia, y que además todos esos negocios se desarrollen dentro del marco legal colombiano, generando todas las sinergias que quisiéramos se generaran, es decir, que no solamente se trate del desarrollo del negocio, sino que además los negocios cumplan con cierta responsabilidad social, con por supuesto todo el tema legal, tributario, aduanero y cambiario en el país, y que entonces sea un crecimiento mutuo tanto para las empresas como para el país en general y toda la sociedad. En muchas actividades a las que acude el Noticiero Económico Antioqueño, conferencistas y empresarios suelen hablar de una situación bien particular que hay en Colombia, y es la inseguridad jurídica. Pero usted tuvo a su cargo una de las conferencias sobre zonas francas. Realmente, ¿cómo ve el escenario de las zonas francas hoy en Colombia, cuyo objetivo central debe ser, generar inversión y generar empleo y generar, desde luego, riqueza para este país?
Pues Jesús, en realidad el tema de la inseguridad jurídica sí es un asunto que es tenido en cuenta por los empresarios. De hecho, te podría comentar que hace algunos años nosotros hicimos unos estudios para el gobierno, para el Ministerio de Comercio y para lo que se denominaba Proexport, hoy en día ProColombia, y salía que uno de los factores que incidía más en la atracción de la inversión era la inseguridad jurídica, más importante incluso que el narcotráfico y la guerrilla y temas de esos tan complicados. Entonces, el tema de la seguridad jurídica, pues sí es un tema que afecta a las inversiones. De hecho, en este tema de zonas francas, pues hemos visto que recientemente con la ley 1819 se incrementó la tarifa de las zonas francas del 15 al 20. Eso de alguna manera es un ajuste para las normas con las que llegaron las zonas francas a Colombia. Eso no llama mucho la atención en realidad. Se han intentado, de hecho se han movido algunos otros temas importantes como las prórrogas de las zonas francas. Las compañías que llegaron en su momento a Colombia tenían la perspectiva de tener prórrogas por 30 años. Hoy en día se limitaron con el decreto 2147 a 15 años solamente. Y digamos que eso afecta la inversión por 2 puntos. 1, porque se cambian las reglas de juego en el tiempo. Y 2, porque quedamos en desventaja competitiva con países como México, como Perú, que tienen zonas francas hasta el 2050, 2052, 2055, y en Colombia máximo llegarían estas zonas francas declaradas en el 2008, pues al 2038. Entonces ese es un tema que me parece que es muy importante trabajar en Colombia, tener mayor seguridad jurídica y que las reglas de juego sean claras para los inversionistas. Esos cambios constantes de normatividad serán producto también a veces como de esos celos institucionales que hay, sobre todo porque yo recuerdo mucho que en el gobierno de Uribe Vélez se le dio mucho impulso a la creación de las zonas francas. Sí, sin duda, pues digamos que el tema político no es muy fuerte, y además no debo hablar de eso, pero en el gobierno de Uribe se fortaleció el tema de las zonas francas. Institucionalmente no sabría la razón, en realidad no quisiera opinar, pero el tema de tener reformas tributarias cada año o cada 2 años pues ya indica la calidad de estabilidad jurídica que existe en Colombia, no es lo más adecuado en realidad. Esta mañana estamos conversando con el doctor Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz. Él es el director ejecutivo de EY, que es una firma pues de mucho recorrido internacional. Hablemos de lo que son ustedes. Bueno, pues EY es una firma global. Nosotros tenemos presencia en muchísimos países. Somos más de 250.000 empleados en el mundo. En Colombia hoy en día tenemos cerca de 1.700 empleados que estamos situados en las ciudades de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Pero atendemos, digamos, todo el país, pero tenemos oficinas en esas 4 ciudades. Los servicios son servicios muy variados, digamos que pues por supuesto están los servicios de auditoría, hay servicios de revisoría fiscal, los servicios de financieros, FCO, de advisory, los servicios por supuesto de impuestos, que es la línea a la cual yo pertenezco, que a su vez tiene una cantidad de subservicios, es decir, está servicios de impuestos, pero dentro de impuestos está la parte corporativa, la parte de impuestos indirectos, que es la parte que yo administro, compliance, precios de transferencia, servicios en materia laboral, etcétera. Es una firma con una diversidad de servicios realmente muy importante. ¿Y a qué tipo de sectores de la economía atiende? Pues Jesús, todos los sectores, sector financiero, sector real, en todos los, sector público por supuesto también. Tenemos presencias, según el tipo de servicio, atendemos diferentes industrias, pero diría yo en principio que todas las industrias tienen posibilidad de que sean atendidas por nosotros. Y aunque usted no todo lo sepa, ¿cómo ha venido siendo ese tránsito de las empresas para adaptarse como a 2 conceptos nuevos, que son normas de información financiera internacional y también esta cuestión que están entrando ahora en vigencia de la facturación electrónica como tal? Esos son temas muy importantes de mucha actualidad que son manejados por diferentes socios. Entonces, por ejemplo, el tema de IFRS y las normas, las NIF, son manejadas hoy en día por un socio nuestro que es Felipe Jánica. Él es el líder, pero tiene varios socios que le ayudan con el tema.
En cuanto a la facturación electrónica, en efecto, también estamos trabajando mucho en ese aspecto. Tenemos una socia en Colombia que es Margarita Salas, que se encarga del asunto, y tenemos un apoyo muy importante de otros países como México, en los cuales ya se han desarrollado estas prácticas. Entonces me parece que ahí hay unas sinergias muy importantes, porque no arrancamos de cero, sino que le pedimos la colaboración a estos coequiperos mexicanos que ya trabajaron sobre el tema y ellos nos apoyan aquí. Ya se han hecho una serie de charlas y de hecho ya estamos trabajando con varios clientes en esos temas. Bueno, usted ha mencionado el tema impuestos e intuyo que por ahí es el lado más fuerte suyo. El año pasado hubo cuestionamientos muy duros a que la reforma tributaria, la última reforma tributaria, frenó mucho los negocios. Desde su área, ¿usted qué analiza? Bueno, el área mía, Jesús, es lo que se denominan en la firma impuestos indirectos, aduanas y comercio exterior. Mi expertise está en aduanas y comercio exterior. Lo que yo te diría es que, pues, si hay una situación coyuntural, esto lo digo no como experto en impuestos, sino como una persona conocedora de negocios, hoy en día hay una coyuntura de cierto, digamos, parsimonia en los negocios. No está la dinámica que se quisieran los negocios a nivel mundial, y particularmente en Latinoamérica tenemos un año que es complicado por las elecciones. Entonces, pues mira uno el resto de los países y tenemos procesos de elección de presidentes en México, en Colombia y en Perú, y de alguna manera esos procesos electorales le ponen baja dinámica a los negocios, porque las compañías se quedan esperando a ver quiénes son los nuevos gobernantes, si incentivan o no. El mensaje nuestro, por supuesto, es adelante con los negocios, porque los negocios no pueden parar por temas políticos, o no deberían parar por temas políticos, y los proyectos tienen que seguir. Entonces, pero yo siento, y de hecho lo hablamos con los demás socios, que hay una dinámica muy interesante en el desarrollo de negocios ya en el 2018. Estuvo como un poquito lento en el final del 2017. ¿Usted cómo ve ese escenario de impuestos? Porque muchos empresarios se quejan de que trabajan, digamos, para un socio que no aporta mucho, como es el gobierno, porque más o menos calculan que es casi el 70% de las utilidades. Pero usted cuando se sienta a otear el horizonte de la creación de empresas de este país, de esa facilidad para trabajar en Colombia, ¿qué analiza? Pues la verdad es que la carga fiscal en Colombia sí es más alta que los países con los cuales nos podríamos comparar, y sobre todo con los cuales estamos compitiendo para inversión. Si uno mira, por ejemplo, los países que pertenecen a la Alianza del Pacífico, que está tan de moda actualmente, uno podría concluir que pues México y Perú andan por tarifas del 30, 29, Colombia hoy tiene el 33, más una sobretasa del 4, sería el 37%, con lo cual estamos quedando por encima varios puntos de estas tarifas. Chile tiene una tarifa combinada entre personas jurídicas y personas físicas, pero me parece que Colombia sí es costosa en materia tributaria. Y más allá de las tarifas, también tiene un sistema tributario muy complejo. Entonces, los expertos tributaristas y los estudios que hemos hecho al respecto arrojan que tenemos un sistema muy complicado. Bueno, claro, pues si nos comparamos con Brasil, pues Brasil está peor, pero digamos que Colombia tiene un sistema tributario complejo, y yo creo que en la medida en que tengamos mecanismos como por ejemplo de las zonas francas, eso nos ayuda a traer inversión, porque es un mecanismo que ofrece muy buenas condiciones para los inversionistas. Sin embargo, ¿por qué es tan complicado, doctor Lorenzo, hacer que en Colombia los impuestos realmente sirvan para estimular la creación de empresas? Lo pregunto porque aquí hay muchas normas que se expiden de carácter transitorio, pero se vuelven permanentes. Pues sí, ese sí es el peor de los escenarios, porque pues si precisamente por estos días creo que anda cumpliendo años el impuesto famoso de los gravámenes a los movimientos financieros, y ahí sí tal vez el eslogan ese de no hay nada más permanente que un impuesto transitorio se vuelve realidad, ¿no? Esto fue un impuesto que nació hace, si no me acuerdo, como 18 años. Era el 2 por 1000, 3 por 1000, 4 por 1000, y estoy aquí para quedarme. Entonces es tremendo. Tal vez sería
mejor, ese es un tema muy complejo, ¿no? El tema tributario en realidad, si ampliamos la base, si subimos los impuestos o no. El IVA se subió al 19% y según algunas fuentes ha sido un muy buen mecanismo para recaudar. Sin embargo, yo creo que sí vale la pena mirar esos impuestos y desmontar algunos y sobre todo hacer competitiva a Colombia. Y tal vez un tema que se nos sale a todos de control, por lo menos a los que estamos en este sector, es darle un buen manejo al recaudo de los impuestos, que ya es un tema por supuesto político, del que no voy a hablar, pero sería muy bueno que se invirtieran donde se tienen que invertir y hubiese menos malos manejos de los mismos. Como usted sabe de tributación en la parte aduanera, a ver, Javier Díaz Molina desde Analdex en más de una ocasión ha dicho que Colombia tiene tratados de libre comercio, pero aduanas que todavía no se han modernizado. Usted que le hace el seguimiento diario a todo el tema aduanero, a ver, ¿qué analiza y qué puede ver pues, de cara a que este país, que ya es un país también con el título OCDE, sea mejor? Pues ahí la DIAN tiene un reto inmenso y es montar todo el sistema informático aduanero. Es un plan en el que anda la DIAN hace algunos años y que digamos que tiene una fecha límite para noviembre de 2019 donde tienen que entrar en vigencia una cantidad de normas que están sujetas a que se implemente este sistema informático aduanero. Ese sistema informático aduanero va a facilitar que se realicen muchas operaciones. Como Javier ha comentado el presidente de Analdex, pues es absolutamente imperativo, uno, que Colombia diversifique sus exportaciones, es decir, no podemos estar dependiendo de las mineroenergéticas, entonces ese es un tema importante. Dos, que haya un sistema informático aduanero que funcione muy bien, porque eso va a facilitar muchas operaciones. Y Colombia tiene que necesariamente ser más exportador. Hoy en día Colombia importa absolutamente todo. Si tú miras las estadísticas de importaciones de Colombia, es triste ver que estamos importando frutas, papa, arroz, equipos. Las industrias que antes fabricaban aquí de cueros y de maletines y de tantos otros bienes ya traen el producto terminado importado, con lo cual pues el efecto es de lo peor que podría uno imaginarse. Es un efecto tremendo para la economía, porque lejos de tener empresas productivas que generan una cantidad de empleo, estamos importando producto terminado. Entonces es un tema de seguir trabajando los empresarios en exportar más y la DIAN en que pueda montar un sistema informático aduanero que funcione realmente bien. Eso aunado a la calificación de más empresas como operadores económicos autorizados, que es la nueva, la nueva viene desde el 2011, pero digamos que está en el proceso de calificación. Hoy hay como 45 compañías calificadas como operador económico autorizado entre importadores y exportadores, que sean esas empresas que son de confianza para la DIAN, de manera que pueda dedicar sus actividades de fiscalización realmente a las compañías que están haciendo mal las cosas y perjudicando la economía nacional. Y sin embargo, cuando usted habla de las OEAs, pues también se acuerda uno de que este país tiene un problema grave de evasión. ¿Dónde radica la dificultad para frenar esa evasión que tanto daño causa? Pues yo creo que eso es fortalecer los controles, ¿no? Uno de los proyectos y planes estratégicos que tiene la DIAN hasta donde yo he comprendido claramente, el objetivo que tienen ellos es fortalecer los planes de fiscalización con las empresas que no cumplen con sus obligaciones tributarias y aduaneras. El tema es cómo lo van a hacer y cuándo lo van a hacer, porque pues claramente resulta más sencillo auditar y fiscalizar a las compañías que están con sus libros abiertos y con sus negocios a la vista y que pagan los impuestos. Mientras que las compañías o las personas jurídicas que hagan las cosas mal pues están ocultas. A esas personas jurídicas es donde deben enfocarse todos los planes de fiscalización, no a las compañías que funcionan legalmente y todos los días pagan sus impuestos y que obviamente pueden cometer errores dentro del desarrollo de sus negocios. Entonces tal vez el reto para las autoridades es crear planes de fiscalización en aquellos sectores donde en realidad se están realizando actividades de lavado, de contrabando, etcétera. Y por supuesto a los que no pagan impuestos, pues aplicarles pues todo el rigor de la ley, porque eso es lo que desangra el país.
Teóricamente las empresas formalizadas pues tienen control y serían las que paguen legalmente al país y al gobierno como tal, pero ¿por qué sigue el país siendo tan difícil para gravar a las personas naturales y sobre todo que se grave pues a los dueños de grandes rentas y no que se recargue toda la parte impositiva pues al asalariado medio? Pues ese es un tema como de político fiscal, Jesús. Yo la verdad creería que, bueno, el tema de la evasión es un tema que ha existido siempre en Colombia y como te comentaba antes, yo creo que eso es un tema que la DIAN debe revisar de manera muy detallada y juiciosa y ver cómo implementa planes de fiscalización sobre todos esos sectores de la economía donde exista evasión. Lo segundo, pues es que hay un alto o mediano porcentaje de informalidad, el cual es muy difícil de controlar y deberían ver cómo formalizan ese sector. Porque pues claramente si las personas no tienen ningún tipo de registro ante la DIAN, pues es difícil tratar de que honren sus obligaciones tributarias. Y yo no sé hasta dónde también haya un tema de que las personas simplemente dicen no voy a pagar impuestos o voy a hacerme el de la vista gorda porque mis impuestos no están siendo utilizados como yo quisiera. Esto por supuesto no es ninguna excusa, pero yo he podido tener conocimiento de algunas personas que pueden pensar así. Es muy negativa esa perspectiva de las cosas, pero puede existir en la medida en que no se vean plasmados en obras y en beneficio social la cantidad de impuestos que paguen las compañías. Insisto, eso no es una excusa para nadie, los impuestos se deben pagar, eso es una obligación de todos los ciudadanos pagar de manera correcta y completa todos los impuestos que tengan a cargo. Volvamos a EY. ¿Cuál es como el foco de esta organización mirándola a 5 o 10 años, por ejemplo? Nosotros tenemos a nivel mundial unos planes estratégicos de crecimiento. Digamos que lo importante para nosotros es el crecimiento y la sostenibilidad de la familia de EY, conjuntamente, por supuesto, con el desarrollo de negocios que sean benéficos para la sociedad y para el país y, por supuesto, para la familia de EY. Entonces, para nosotros es absolutamente imperativo prestar servicios de alta calidad, oportunos para nuestros clientes, donde nuestros clientes además estén cumpliendo cabalmente con todas sus obligaciones tributarias, de manera que nuestra labor no solamente comprenda el crecimiento de la firma, sino pues el crecimiento, como te digo, del país en general y de la sociedad. Creo que esa visión a largo plazo es la visión que además deberían desarrollar y estoy seguro desarrollan todas las compañías que son clientes nuestros en Colombia. Una pregunta final, doctor Gustavo Adolfo Lorenzo Ortiz, director ejecutivo de EY. Hablemos de su recorrido académico y profesional. Bueno, yo soy abogado de la Universidad Externa de Colombia, soy especializado en Derecho Comercial de la misma universidad. Tengo un poquito más de 25 años de experiencia, en los cuales pues básicamente al principio trabajé con la DIAN. Yo trabajé hace unos 20 y pico años con la DIAN, después trabajé con la firma Arthur Andersen y he ido pasando por diferentes firmas. Luego estuve con Coopers & Lybrand, después con Pricewaterhouse y ahora con EY, donde llevo 13 años trabajando en el área de aduanas y comercio exterior, es decir, manejando los temas aduaneros y cambiarios relativos a las operaciones de nuestros clientes, básicamente. Pues le reitero el saludo del director J. Enrique Ríos. Muchísimas gracias por haber atendido esta mañana la invitación del Noticiero Económico Antioqueño. Muchísimas gracias por la invitación. Muy amable, señor, y para todos nuestros oyentes, pero muy buenos días. En la emisión de mañana domingo conversaremos con Inés Elena Madrid Vélez, directora de la Fundación Santiago Corazón. Un feliz día.